Y 7.000 fotos del submarino Ara San Juan a 907 metros de profundidad. En ellas se confirma que el casco se encuentra abollado, pero de solo una pieza. La duda ahora es si poder reflotarlo y cuánto va a costar esa operación. Más migrantes de la caravana comienzan a llegar a la frontera con Estados Unidos. La situación es especialmente grave en la ciudad mexicana de Tijuana, donde las autoridades piden dinero al gobierno del país para poder organizar la estancia de los sin papeles. Theresa May presenta el borrador del Brexit pactado con la Unión Europea. En respuesta recibe una oleada de dimisiones en su gabinete que supuestamente le había manifestado el apoyo a ese documento. Ya hay rumores de una moción de censura sobre la Premier. Cuba retira de Brasil a su personal sanitario desplegado en el programa Más Médicos. Las intenciones de modificar las condiciones del proyecto por parte del nuevo presidente brasileño han hecho saltar las alarmas. Todas estas noticias, muchas más, en la próxima media hora. Luto nacional y banderas a media asta en Argentina por la muerte de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. El presidente Mauricio Macri ha declarado que se inicia una nueva etapa de investigaciones para conocer la verdad sobre lo que le sucedió a la nave hallada en el Océano Atlántico. Los familiares de las víctimas exigen que se empleen todos los medios posibles para recuperar el sumergible. Ricardo Romero nos cuenta más desde la base naval del Mar del Plata. La ciudad que esperaba el submarino sigue atravesada por el dolor y las preguntas sobre por qué se hundió esta embarcación de la Armada Argentina. La base naval de Mar del Plata vive un espacio de calma, si se quiere decir de esta forma, ya que hubo protestas y manifestaciones por parte de los familiares que exigen al Estado argentino que recupere esta embarcación que, recordemos, se encuentra a más de 900 metros de profundidad y hay aproximadamente 500 kilómetros de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia. Los familiares piden que se arbitren los medios necesarios para recuperar el submarino y rescatar a los 44 tripulantes, algo que parece realmente difícil si se tienen en cuenta los costos de esta operación. Mientras tanto, la República Argentina vive su primera jornada de duelo decretada por el gobierno nacional con banderas a media asta, que también se puede observar en las principales portadas de los periódicos de este país sudamericano. El tema más importante es el hallazgo del submarino Ara San Juan y la investigación a cargo de Marta Yáñez, que tratará de dar cierta verdad a partir de lo sucedido en el año 2017 cuando se hundió este buque de la Armada Argentina. Mencionábamos al presidente Mauricio Macri. El jefe de Estado habló en un mensaje grabado en la Quinta Presidencial de Olivos, dijo que siente dolor por lo acontecido, mencionó que acompaña a los familiares en todo momento y que acompañará a los familiares en esta búsqueda de la verdad, y también agradeció a los países que durante muchos meses colaboraron en la búsqueda del submarino Ara San Juan. Aquí en Mar del Plata hay muchísimos familiares que se mantienen apostados en hoteles a la espera de más informaciones. Uno de ellos es Jorge Villarreal, padre del jefe de operaciones del submarino Ara San Juan, una de las personas que estableció la última comunicación con tierra antes del hundimiento. Expresaba de esta forma Jorge Villarreal cuáles eran sus sentimientos ante la noticia y qué espera para el futuro. Nosotros nos basábamos en tres premisas: la búsqueda, la verdad y la justicia. La búsqueda se hizo, ahora se halló el submarino, falta buscar la verdad, que a través de las investigaciones que están haciendo, y si hubo responsables, que los responsables asuman esa irresponsabilidad. Estamos aprendiendo hasta ahora a vivir con la ausencia de él, pero el hallazgo del submarino nos permite ya tener con más precisión en qué lugar se encuentran. Entonces nosotros lo vamos a dejar partir porque ya sabemos dónde rendirle honores a ellos. Todavía resuenan en los oídos de los familiares las palabras del ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien en una conferencia de prensa dijo que este país sudamericano no cuenta con los medios necesarios para reflotar el submarino. En el sitio exacto donde se encuentra la embarcación está trabajando la empresa Ocean Infinity con el buque de bandera noruega Seaweed Constructor. Allí mantendrán una vigilancia para aportar nuevas imágenes que puedan ser de utilidad para la jueza Marta Yáñez, la magistrada encargada de la investigación en Caleta, Olivia. Aquí en Mar del Plata se preparan nuevas protestas por parte de los familiares. En RT resumimos en el siguiente video las sensaciones encontradas de quienes no claudicaron en un solo momento la búsqueda del submarino y que ahora exigen verdad y justicia a modo de homenaje para los 44 marinos muertos.
tranquilidad, dolor, mucho dolor. Tranquilidad no vamos a tener nunca, es mucho dolor lo que tenemos. Ya lo ubicaron, ahora que nos entreguen a nuestros familiares. Hasta un poco tiempo lo esperaba mi hijo, ahora ya no, pero lo que haya de él quiero que me lo traigan, lo que sea, para poder continuar mi vida. Uno le queda esa gotita de esperanza, de fe, pero también queremos la verdad. Las autoridades mexicanas informan de la llegada de más de 3.000 migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos. Debido a la saturación de los albergues dispuestos por el gobierno local en Tijuana, se ha decidido bloquear parcialmente el paso de autobuses de ese colectivo. Mientras tanto, los que ya están en la zona se organizan para presentar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Paula Guzmán nos informa de primera mano. Me encuentro en Tijuana, esta ciudad fronteriza donde a mis espaldas está la garita conocida como el Chaparral. Aquí están formados cientos de los miembros de la caravana migrante, quienes tienen que pedir un número y después esperar por varios días a que este número sea llamado para entonces sí poder solicitar asilo. Pero no son solo ellos quienes quieren refugiarse en tierras estadounidenses. Aquí, este grupo no son de la caravana migrante. En realidad, ellos llevan meses esperando a poder tocar tierra estadounidense. He hablado con varios de ellos, muchos son mexicanos, también hay centroamericanos, quienes han venido aquí todas las mañanas, todas las tardes, para poder escuchar su número, su turno, para poder entonces ya solicitar asilo. Me han dicho que son cerca de 1.400 los números que tienen registrados, esto sin contar a todos los miembros de la caravana migrante que ya han llegado o que todavía tienen que arribar aquí a Tijuana. Por eso se estima que la espera para todos estos miembros de la caravana pues pueda ser hasta de 4 o 5 meses para poder entonces solicitar refugio a Estados Unidos. Se ha dicho que son 100 solicitudes al día. En realidad, en esta garita han sido entre 30 y 90 solicitudes diarias, va variando. Lo que ellos piden es que el gobierno estadounidense amplíe un poco más las solicitudes que recibe diariamente para que sean mínimo 150 los números que puedan pasar y cruzar al otro lado. Hablé con uno de los voluntarios, un nicaragüense, quien está apoyando a todos los migrantes sobre cómo es el proceso para cruzar de manera legal a Estados Unidos. Escuchemos. Al igual estamos puestos acá por la misma población de migrantes y estamos en coordinación con lo que es Grupo Beta, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Una vez de que la persona viene, hace la fila, ingresa su nombre en el libro de registro, nosotros le damos una información adicional del tiempo del lapso de espera que se va a esperar para que se pueda hacer llamado. Al igual, recordando que tenemos una vía de información que es el website. Tenemos un grupo en el cual se va informando y esto ayuda a que las personas no vengan a aguantar sol, frío, hambre, a gastar dinero. Entonces, o sea, estamos también viendo la situación de las personas, que considero que es muy difícil.
Y todos aquellos miembros de la caravana que han solicitado refugio, pero en la nación azteca, de acuerdo al secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, son cerca de 3.800 las solicitudes de asilo aquí en México. Además, también comentó recientemente que ya se les ha dado por primera vez el salario para todos aquellos que ingresaron al programa Estás en tu casa, que fue lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto hace unas semanas y que les ofrecía trabajo temporal a los migrantes que estaban cruzando por los territorios de Oaxaca y de Chiapas. El primer salario que se les dio es de aproximadamente $130 y son 546 las personas que han recibido este primer sueldo. Además, el resto de la caravana, recordemos que sigue transitando por territorio mexicano. Hay algunos que siguen en Sonora, otros que salieron de la capital mexicana y se espera que aquí se junten entre 5 y 6 mil personas en la frontera, por lo que muchos han dicho que se unirán, que están esperando a que lleguen todos estos migrantes para entonces venir aquí al Chaparral, a esta garita, para hacer algo similar a lo que sucedió en la frontera sur de México y entrar todos en grupo. Sin embargo, en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que las solicitudes de asilo son individuales y que no habrá ningún apoyo para los grupos que vengan y que intenten ingresar todos al mismo tiempo. La situación también en Tijuana, que ha sido tensa, los pobladores y hasta el mismo alcalde no los han recibido de la mejor manera a todos estos miembros de la caravana migrante, pero ellos no desisten. Ellos dicen que siguen con el sueño de llegar a Estados Unidos, todo para tener una mejor vida para ellos y sus familias. Theresa May viajará a Bruselas para llevar a cabo las últimas negociaciones sobre el Brexit. La primera ministra británica señala textualmente que nada está acordado hasta que todo esté acordado. El punto a debatir es la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. De ello se va a encargar la propia Premier, a pesar de haber nombrado un nuevo ministro para el Brexit tras la reciente dimisión del anterior. Boris Kuznetsov nos resume la agenda política de Londres. El fin del matrimonio entre el Reino Unido y la Unión Europea es inevitable, pero el proceso de divorcio atormenta a ambas partes. Para Theresa May, la aprobación del borrador del pacto por su gabinete resultó ser agridulce. Con el aval del principio de acuerdo se registró un fuerte revés. Dimitieron varios altos cargos. Se repite la misma pauta. May anuncia un progreso en las negociaciones y se van figuras clave del gobierno, como sucedió con David Davis, quien era el ministro para el Brexit, y Boris Johnson, el exministro de Relaciones Exteriores. Esta vez, entre los cargos que abandonaron sus puestos estuvo la ministra de Trabajo y Pensiones y Dominic Raab, el ministro del Brexit, quien dijo que no pudo conciliar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hizo al país. En el Parlamento, las palabras de May sobre el preacuerdo provocaron risas. Señor presidente, lo que acordamos ayer no fue el tratado final, es solo un borrador. ¿Qué pasa? Es un plan del tratado que significa que nos separaremos de la Unión Europea de una manera suave para el año 2019. Los críticos del acuerdo señalaban que lo negociado no es lo que buscaban los partidarios del Brexit desde el inicio. Varios miembros de la Cámara de los Comunes incluso pusieron en marcha el mecanismo de moción de censura contra May. El gobierno debe retirarse ahora de este tratado a medio hacer, que claramente no tiene el apoyo ni del gabinete, ni del Parlamento, ni de todo el país en general. La primera ministra habla frente a nosotros tratando de vendernos un acuerdo que ya está muerto. Ni siquiera sus secretarios podían tolerarlo. Nos encerramos en un acuerdo del que no tendríamos un derecho soberano para salir. No sería un buen impulso para nuestra economía si lo invirtiéramos en nosotros en vez de 21 meses de demora, una gran incertidumbre para los negocios y algo que va a agriar el humor político y público. El texto del borrador es accesible al público, pero es muy difícil de revisar porque consta de unas 585 páginas. Entre los puntos clave del documento está el deseo de ambas partes de evitar
una frontera dura para garantizar que se mantiene la libre circulación de mercancías entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, integrante de la Unión Europea. Uno de los puntos de más interés es el periodo de transición. Oficialmente el Brexit arranca en marzo del 2019 y debe terminar para finales del 2020. Durante este periodo Londres tendrá que cumplir con las obligaciones y normativas de la Unión Europea. Sin embargo, si las partes no formalizan definitivamente la salida en el periodo acordado, la cláusula especial les reserva la opción de extender la transición durante un tiempo indeterminado, lo que en teoría podría convertir el Brexit en un proceso infinito. El borrador también garantiza los derechos de unos 3 millones de ciudadanos del bloque europeo en el Reino Unido y de más de 1 millón de británicos en los países de la Unión Europea. Para ellos, la libertad de movimiento se mantendrá hasta que se alcance el acuerdo final. Al borrador le esperan todavía muchos desafíos. Ante todo, debe ser aprobado en la cumbre de la Unión Europea de este noviembre y más tarde por el Parlamento británico en diciembre, algo que será muy difícil teniendo en cuenta la crisis que existe dentro del gabinete de May y la fuerte oposición política en general en su país. La primera ministra prefiere pelear por su plan y dice que otro referéndum no es una opción. Lo peor para todos es que parece que ni Bruselas ni Londres no disponen de un plan B y los mercados ya están pensando en las consecuencias de un fracaso. La guerra económica entre China y Estados Unidos marca la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el tercer bloque comercial más grande del mundo. Durante la reunión en Singapur se ha defendido la importancia del multilateralismo ante la política hegemónica norteamericana. Semyon Sanderov estuvo en ese evento. Esta ciudad, país, tiene mucho que ofrecer, se puede notar por el paisaje que tiene, el avance, el desarrollo también económico y precisamente es el mensaje que busca lanzar para los países de ASEAN y también para otros países que han venido para participar aquí en distintas cumbres, en distintas reuniones, como por ejemplo Japón, Rusia, Canadá, Chile, entre otros países. Pero mientras Singapur buscaba la cooperación y el multilateralismo, hubo un país que cuestionó todo. En el marco de la cumbre de la ASEAN se notó la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump. Lo representaba Mike Pence. De cara a su visita a Singapur, el vicepresidente había asegurado en una entrevista que Washington no puede tolerar la política china. Si Pekín no cambia su actitud en el mar de China Meridional, habrá más sanciones, más presión económica y se podría llegar a una verdadera guerra fría, amenazó Pence. En Singapur creció la preocupación. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, advirtió a Estados Unidos de que sus maniobras militares en la región solo generan fricciones que pueden provocar a Pekín. El primer ministro de Singapur afirmaba por su parte que las acciones unilaterales solo dañan la estabilidad regional. El orden internacional se encuentra en un punto de inflexión. El sistema multilateral existente, abierto y basado en reglas, que ha apuntalado el crecimiento y la estabilidad de la ASEAN, se ha visto afectado. Los países, incluso las principales potencias, están recurriendo a acciones unilaterales y acuerdos bilaterales e incluso repudiando explícitamente las instituciones y acercamientos multilaterales. No está claro si el mundo se establecerá en nuevas reglas y normas de compromiso internacional o si el orden internacional se dividirá en bloques rivales. En el marco de las reuniones bilaterales por ASEAN, Rusia y Japón avanzaron en su disputa sobre las 4 islas Kuriles vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Tras celebrar un encuentro, Vladimir Putin y el primer ministro japonés Shinzo Abe afirmaron que se deben y se pueden acelerar estas negociaciones. Hablando sobre la política de sanciones de Estados Unidos, Putin reconocía que representan un obstáculo para las relaciones internacionales, pero recalcó que el progreso puede avanzar pese a todo.
Cualesquiera que sean las restricciones políticamente motivadas en el ámbito económico perjudican el desarrollo de la economía. Nos ponen trabas a nosotros, a nuestros socios y también a los que adoptan estas sanciones. Pero esto no puede detener el desarrollo. Esto es imposible. Es algo que no puede pasar ni en cuanto a la economía ni a la tecnología. Así que la cooperación seguirá. Como ya he dicho hoy, alrededor del 25% de nuestro intercambio comercial se produce con los países asiáticos. Los países de ASEAN se han propuesto el reto de avanzar en la ciberseguridad, en la lucha contra el terrorismo y en la creación de un mundo cada vez más multipolar, a pesar de la oposición de algunas grandes economías. Se volverán a reunir en 2019 para hacer balance, pero será en Tailandia, país que recibe el relevo de la presidencia de la asociación. Sivan Seinroff, RT Singapur. Esta semana la escalada de tensión entre Israel y Palestina provocó una ruptura dentro del gobierno hebreo tras el intercambio de medio millar de proyectiles con la Franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí dimitió y retiró a su partido de la coalición que dirige el país. Ahora el gabinete de Benjamín Netanyahu valora convocar elecciones anticipadas. Repasamos el conflicto en Gaza. Donald Trump considera muy prematura, pero posible, la valoración filtrada de la CIA sobre la presunta relación del príncipe heredero saudí con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El mandatario rechazó escuchar un audio que presumiblemente registró la muerte del reportero al considerarlo muy violento, muy cruel y terrible. Desde el Departamento de Estado norteamericano subrayan que todavía no se ha llegado a una conclusión final sobre estos hechos. No obstante, Washington sancionó esta semana a 17 saudíes por la presunta implicación en la muerte del columnista. Además, se ha conocido que Ankara tiene 2 audios sobre la muerte de Jamal Khashoggi. De ellos se deduce que el asesinato estaba preparado de antemano y no hay indicios de que Riad quisiera traerlo de vuelta a su país vivo, como declaró la nación árabe. La Fiscalía saudí pidió la pena de muerte para 5 de los acusados por este asesinato, pero descartó un supuesto papel de la monarquía. Esto contradice también otra revelación de New York Times, que informó a principios de semana sobre unas grabaciones obtenidas por la inteligencia turca. En ellas se puede escuchar las palabras del colaborador próximo del príncipe heredero diciendo «dile a tu jefe» y la obra está hecha. En este contexto, el analista en política Bassem Tajeldine cree que es imposible que el asesinato de Khashoggi se llevase a cabo en el consulado sin contar con el apoyo de la monarquía. Yo creo que sí se trata de un caso muy común, puesto que son actuaciones que suceden muy a diario dentro de Arabia Saudita, donde son en plazas públicas, personas, periodistas, luchadores por la democracia en ese país, opositores a la monarquía, las agrupaciones chiitas, su liderazgo, son decapitados en plazas públicas. Por eso sí estoy de acuerdo con él cuando dice de que se trata de un caso común, aislado, al margen. No. Esto de aislado al margen no. Es una acción que claramente indican todas las investigaciones de que fue promovido, fue llevado adelante, fue autorizado por la monarquía, la alta autoridad de la monarquía saudita. No caben dudas de esto, puesto que no podría prestarse nunca un consulado en ningún país del mundo a una aberración semejante sin contar con la aprobación del monarca. En este caso se le acusa directamente al príncipe. Cuba se retiró del programa Más Médicos para Brasil por los cambios anunciados por el presidente electo Jair Bolsonaro. Por su parte, las autoridades sanitarias brasileñas lamentan esa decisión porque dicen que será difícil sustituir a los cubanos por médicos locales. El motivo es que los profesionales de la isla caribeña fueron los únicos que aceptaron ir a las localidades más aisladas y pobres. Oliver Zamora Oria conversó con algunos de los participantes de este programa asistencial. Eduardo Ojeda fue uno de los primeros médicos cubanos en llegar a Brasil como parte del programa Más Médicos. Al igual que sus colegas, fue ubicado en un barrio pobre con servicios de salud muy deficientes. Recuerda su asombro al conocer que su comunidad
hacía casi 12 meses no contaba con un doctor. Guarda innumerables recuerdos, amigos y estas fotos que evidencian la huella que dejaron él y sus compañeros en la nación sudamericana. Yo pienso que fue ofrecerle la confianza de que existía una posibilidad de una salud digna, con calidad, permanente, llena de amor, porque pienso que nuestros médicos trabajaron con mucho amor, a pesar de las dificultades, y estoy seguro, porque lo vi, que ese amor lo transmitimos, y eso sí lo van a extrañar. Cuba prepara la retirada de su personal sanitario de Brasil tras declaraciones hechas por el presidente electo Jair Bolsonaro, que el gobierno de la isla califica como despectivas y amenazantes. La nación caribeña renuncia así a un ingreso considerable de divisas, pero muchos aseguran que los más afectados serán los millones de brasileños que contaban por primera vez con un médico cubano. En la pequeña aldea de los gallegos, sus habitantes se preguntan qué será de ellos ahora. Es una localidad distante en el estado de Paraíba y, como en muchas pequeñas comunidades indígenas del país, solo los doctores cubanos llegaron a prestar sus servicios. Pienso yo que es una aldea sin salud. Es muy complicado. Imagino una aldea, una ciudad, sin médicos. No quiero imaginarme esa situación. Es como tener unos niños en casa y no tener para pagar la comida. Es como tener enfermos y no tener medicinas para darles. Realmente es muy complicado para nosotros. La preocupación no es para menos. Los médicos de la isla llegan a una población cercana a los 60 millones de personas. En 5 años atendieron a más de 113 millones de pacientes. De los miles de municipios en los cuales están presentes, en más de 700 tuvieron acceso a la salud por primera vez gracias a los cubanos. Además de cuestionar su calidad, Bolsonaro pide ahora que los médicos revaliden sus títulos y cambiar las bases de pago en un contrato que se realizó a través de la Organización Panamericana de la Salud. Para Cuba es una actitud insólita. Como ocurrió con el mismo Temer, con el golpe de Estado que le dieron a Dilma, Cuba dijo, bueno, ¿qué va a ocurrir? Sin embargo, este gobierno golpista tuvo la sensatez de mantener la colaboración médica cubana, porque es el pueblo, 36 a 60 millones de personas que están recibiendo la atención médica de los cubanos. Entonces, es primera vez que ocurre. Para el presidente electo de Brasil, el dinero recibido por Cuba debido al programa va a parar a las manos de un gobierno que él llama dictadura. Pero según las autoridades cubanas, estos montos tienen un destino muy diferente: su sistema de salud pública. La salud es costosa, la estomatología es muy costosa en el mundo entero. Aquí en Cuba es gratis. Entonces, ¿de dónde sale el financiamiento para eso? Sale de parte de la colaboración médica cubana. Para muchos, el programa Más Médicos corre peligro con la retirada de Cuba, pues la isla garantiza el 80% de todo su personal. Sin embargo, la pregunta ahora es si este incidente es el preludio de una relación difícil con un político que ya ha manejado la idea de romper relaciones diplomáticas con la nación caribeña. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana. Y en Nueva York se desarrolla uno de los procesos judiciales más importantes y caros de los últimos años en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Los abogados y fiscales presentaron sus argumentos iniciales y se escucharon los primeros testimonios. Uno de los testigos clave de la acusación señala que El Chapo sobornaba a policías de todos los niveles para escapar de la justicia. Repasamos los puntos principales de este proceso que podría durar 4 meses. Ha sido todo. Más noticias, próximas ediciones. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora
RT llama a su puerta. Canal 353, del paquete básico de la plataforma Dish. If you are born